Viva la México. Hoy vamos a estar cubriendo algunas historias espeluznantes y supuestamente verdaderas del gran país de México. Yo nunca he visitado México, pero yo tengo ganas de hacerlo muy pronto. Por lo que me cuentan mis amigos, es un lugar muy bonito y sereno, pero, como hemos aprendido en este programa, todo lugar bello y sereno tiene un bienvenido de nuevo al pantano. Mis amigos, y bienvenidos si eres nuevo como escucharon. Hoy estamos cubriendo algunas historias de miedo supuestamente verdaderas de México como siempre. Si tienes una historia de miedo que te gustaría compartir en un futuro episodio, ya sea de un país diferente o simplemente algo totalmente diferente, me encantaría ver lo que tiene enviar en su historia en swampdweller.net o el correo electrónico se puede encontrar en el descripción abajo. Historias como la tuya ayudarán a que este programa siga funcionando a diario ahora. Sin más preámbulos, pasemos a estas historias de terror supuestamente ciertas y francamente espeluznantes de México. Eran mis vacaciones de verano, tenía 15 años y mi hermana mayor 16. Mi madre decidió visitar a mi abuela y a mi abuelo en México. Veríamos la pequeña ciudad de Liviano, que era en ese momento el más cercano a su rancho. El rancho estaba a unos 15 minutos de la ciudad, en una zona poco aislada y escondida en las montañas y colinas. Había poca aplicación de la ley en el tiempo, y la gente del pueblo decidieron crear su propia aplicación de la ley, que me pareció un poco incómodo. Así que volamos a la Ciudad de México, y luego tomamos un viaje en coche durante unas 3 o 4 horas a la ciudad, y luego otro viaje a donde vivía mi madre. Por unos días todo era genial. Me despertaba temprano, y oía las vacas de una enorme colina, y acorralarlos y ordeñarlos, disfrutar de las vistas y relajarse. Recuerdo la fecha y hora exactas de este encuentro, porque tenía mi teléfono en la mano. Era jueves y no podía dormir muy bien, así que decidí ver un poco de anime hasta que me entró sueño. Había descargado algunos episodios para esta ocasión específica después de un par de horas de ver y necesitaba ir al baño. El baño no estaba dentro de la casa sino fuera, en una pequeña cabaña, la casa tenía un enorme árbol al lado. Ahí tenían un corralito para las gallinas, y el baño estaba en la parte delantera de la casa. Pero a la derecha, este árbol es una ceiba alta sin ramas. Hasta llegar a la copa, era alrededor de 3:24 am, y salí de la casa mientras miraba mi teléfono cuando mi cuerpo se congeló. Estaba a medio camino del baño cuando mi corazón empezó a bombear como si estuviera corriendo un triatlón. Miré desde mi teléfono al árbol para ver esto. Supongo que lo que solo puedo describir, cosa mirándome fijamente, parecía una persona, o al menos su silueta, lo parecía de alguna manera. Me sobrepuse al miedo que me congelaba, y lentamente entré al baño. Sus ojos estaban en blanco, casi como si esta cosa estuviera inconsciente, pero se sentían amenazantes al mismo tiempo, como cuando un puma estaba a punto de saltar sobre un ciervo. La cosa parecía que estaba apoyado en el árbol de la rama superior. Rápidamente cerré la puerta y esperé que esa cosa me hubiera dejado en paz sobrenatural, aunque cryptids me interesó en ese momento. Yo era siempre un escéptico pesado, así que yo era un tonto pensador racional. Pensé que era tonto y decidí ir al baño y ver anime de todos modos. Hasta unos minutos han pasado y he oído un golpe fuerte. He sentido el suelo temblar un poco. Esta cosa, lo que fuera, había saltado del árbol al suelo, y frente al baño me sentí atrapada, y tuve un ataque de pánico cuando apagué accidentalmente la luz del baño. Contuve la respiración, y traté de calmarme. Me agaché cuando de repente oí pasos que se alejaban lentamente. Entonces sentí un repentino impulso de alivio, que aparentemente me calmó durante unos minutos. Esperé unos 15 minutos para salir del baño, y volver a entrar en el casa por la mañana. Mientras estábamos todos en la mesa desayunando, le pregunté a mi mamá si había oído algo parecido. Respondió con un no confuso. Mi hermana me miró como un idiota, y se burló de mí. Le pregunté a mi abuelo si había visto algo tarde en la noche en los árboles. Me habló de los lagartos en el mapache de vez en cuando, pero yo sabía lo que vi, era mucho más grande que los dos de ellos. Cosas, le expliqué lo que vi, y me miró con cara de preocupación en cuanto se levantó. Murmuró algo que apenas pude oír, pero estoy bastante seguro que dijo otra vez en voz baja. Más tarde lo vi en la parte trasera de la casa quemando algunas hierbas, y mirando alrededor con desconfianza.
Mi abuela puso una pequeña estatua de la Virgen María. Nada más ocurrió durante el resto de las 2 semanas que estuve allí hasta el día de hoy. Aunque mirando en el internet por lo que vi, no encuentro respuesta. No sé qué era lo que quería compartir la historia contigo en tu programa, para ver si alguien más ha tenido una experiencia similar a esto. Esto pasó hace unos días cuando mi familia decidió visitar México. Ellos suelen visitar no solo para visitar a mis abuelos, sino también para donar artículos no deseados de nuestra casa a los niños que están en situaciones desesperadas y lo necesitan. Más de lo que lo hacemos, yo normalmente no voy a México, no porque no quiera, sino por los animales domésticos que necesitan ser vigilados y tal, así como nuestros objetos de valor y nuestro barrio, es tristemente ahora un objetivo para los robos y cosas por el estilo que se ha vuelto aún peor, especialmente sobre los acontecimientos de 2388, 2020, y usted sabe todo lo que vino con eso. Mis padres me instan a ir a México con ellos esta vez, sin embargo, me mantuve insistiendo en que me quedara, y vaya que ahora tengo otra razón por la que nunca quiero volver a México. Mi tío, al que llamaré Rick por razones de privacidad, quería venir a ver a su madre, ya que había pasado más de una década. Como hacía mucho tiempo que no visitaba México, mi padrastro se lo llevó con mucho gusto y adelante. Fue mi cubierta paso, tomó nuestro camión y remolque que estaba lleno hasta el borde con las bicicletas, ropa y otros muebles. Lo que sea lo tenemos, y estamos dispuestos a donar. Mientras mi madre quería asegurarse de llegar rápido, cogió un avión como mi hermanita de 3 años. No podía aguantar un viaje de 4 días. No quería ir, ya que necesitaba vigilar a las mascotas, y esas cosas, y nuestra casa, y todo eso. Pero a pesar de eso, mi madre me convenció de que contrataría a alguien para vigilar el lugar para nosotros. Tristemente estuve de acuerdo, y me relajé sin tener que preocuparme de mis mascotas, y dejé que alguien hiciera el trabajo por mí aún yo. Yo no confío en que la gente cuide de nuestras cosas, sobre todo después de lo que ha pasado. Este año, y otros acontecimientos personales que no voy a entrar en realidad, pero yo realmente no confío en nadie. Básicamente, el vuelo de mi madre salía unos días después del viaje inicial de mi padrastro, desde nuestro y en el norte hasta California, y luego a México. Dejo a mi mamá prepararse para su vuelo, a la vez que me decía qué hacer en casa, y qué hacer, y qué no hacer, todas esas cosas de madre, que oyes cuando va a ser el hombre de la casa durante unos días, mientras ellos están fuera. Unos días pasaron sin incidentes, hasta que me dirigí a la cocina, y vi un grillo en el techo. Un montón de preguntas surgieron en mi mente. Primero de todo, ¿cómo llegó ese grillo? Ahí arriba. ¿Por qué está ahí arriba?, le dije a mi mamá, y su reacción fue, no algo que yo esperaría. Ella me instó a matarlo, y sin cuestionar cogí el insecticida, y lo golpeé contra el techo con mi zapato, asegurándose de que estaba muerto. No entendía muy bien por qué mi madre quería que lo matara, y mucho menos tener tal una reacción de sorpresa. Mi madre nunca tuvo miedo de los bichos, así que, ¿por qué de repente estaba tan aterrorizada? Sobre este pequeño grillo, 2 días pasaron más rápido de lo que esperaba. Mi mamá me invitó a salir a comer y hablar e ir de compras, y ver los lugares de interés de México. Acepté, y salimos a comer. Tuvimos una larga discusión sobre nuestros amigos de la familia, etc. Recuerdo que se sentó de nuevo para un momento, y reconociendo el incidente del grillo, le pregunté a mi mamá si se acordaba del grillo, y por qué tenía una actitud tan adversa. Reacciona ella. Lo que me dijo a continuación hace que me arrepienta de haber preguntado, pero al mismo tiempo cuestionar mis propias creencias e ideología. Me contó una historia sobre cómo unos hace años también vio un grillo. Intentó matarlo, pero para su dedicación se le escapó. Buscó todo lo que pudo tratando de encontrar algo, hasta que tuvo que darse por vencida y continuar con su día. Pasaron unas semanas, y recibió una llamada de mi abuela, diciéndome que su abuelo había fallecido trágicamente de un derrame. Déjame decirte, escuchar a tu mamá llorar por un familiar no es nada. Nadie quiere revivir. Que tenía una teoría sobre los grillos, diciéndome cómo avisaban señales de algo trágico, como avistar un cuervo o un gato negro. Supongo que era escéptico porque no creía en ese tipo de cosas, pero le di el beneficio de la duda. Continuamos con nuestro día, pero poco hizo. Sabemos que este día daríamos un giro de 180 grados
y pondríamos nuestras vidas patas arriba. Yo estaba arriba jugando mis juegos de video y hablando con mi novia. En el momento le dije que estaría de vuelta como yo. Quería ir a buscar algo de beber. Bajé las escaleras y vi que mi madre estaba al teléfono con una asustado expresión. Esperé a que terminara la llamada y le pregunté qué había pasado al parecer, mientras que mi padrastro estaba tratando de regresar de su viaje en México, que quedó atrapado en la frontera de EU, que estaba detenido por el cartel. Para aquellos que no sabían, el cartel es la mafia mexicana, básicamente, y es responsable de todo el tráfico ilegal de drogas, el contrabando de personas, y gran parte de los asesinatos. Cuando no consiguen lo que quieren de alguien, lo secuestran y lo torturan para divertirse, mientras tallan en su la piel dejando atrás los símbolos de su firma, para lanzar algunos mensajes a la gente, para que pague su cuota, o sea torturada, y mató a mi padrastro. Fue retenido a punta de pistola. Exigió el pago de una multa de $600 por persona. Mi tío y mi padrastro no tenían el dinero, que enfureció al grupo. Le dijeron que los siguiera porque iban a llevarlos a un lugar seguro, entre comillas. Lo que mi padrastro hizo a continuación fue algo que aún me sorprende. Fingió seguirlos, solo para hacer un giro completo de 180 grados en su camión, saliendo a toda velocidad de la autopista, casi haciéndoles chocar contra las ahora concurridas carreteras. Cuando la gente fue a escapar de un peligro inminente, que va a hacer literalmente cualquier cosa, intentan escapar lo antes posible, aunque les cueste un brazo o una extremidad. Por suerte se escaparon. Pero el cartel no se daba por vencido. Ahí por suerte no lo siguieron, como ellos sabían que les pillarían como miembros del público. En última instancia, les joderían. Volvieron al comisaría intentando que se hiciera algo al respecto, pero en lugar de enviar policías a patrullar la zona, y mucho menos escoltarlos a un lugar seguro, todo lo que dijo fue: si yo fuera usted, me no habría venido aquí para tratar de resolver esto. Más tarde me enteré de que gran parte del cartel de propiedad de la ciudad y la policía eran más o menos lacayos contratados por el cártel en este punto, y que harían lo que el cartel quería, que el cartel básicamente tiene el gobierno mexicano a su alcance. Viendo cuánto han crecido y matado y hecho todo lo que hacen, se puede ver que nadie está realmente trabajando para detener los funcionarios del gobierno de EU. Como el FBI y la CIA a menudo preguntan qué pueden hacer, pero incluso muy a menudo son sobornados. Como aún están en territorio mexicano, no hay mucho que los oficiales de los EU pudieran hacer si quisieran. Al cartel no se toma el fracaso tan a la ligera, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo, que por suerte lo hizo de nuevo en los Estados Unidos, y mi familia estaba a salvo, aunque ellos fueron perseguidos por un buen rato aparentemente sobre la frontera, según mi tío. Estuvimos hablando de ello una vez en la cena, y realmente parecen conmocionados por ello. Así que no creo que realmente, ya sabes, yo realmente no creo que exageraron nada. Todo lo que sé es que no sé lo que esas personas querían de ellos fuera de los 600. No sé por qué estaban tan empeñados en intentar torturarlos. Me parece que aunque les hubieran dado los 600, probablemente los habrían perseguido, cortados, o lo que sea. De todas formas, gracias por compartir mi historia. Sé que puede haber sido un poco confuso, pero yo solo quería sacar esto de mi pecho. Esta historia es cierta. Tengo 5 personas que pueden dar fe de mí, ya que ellos mismos lo vivieron. Estábamos juntos en un grupo de jóvenes, y nos encantaba la labor misionera, así que hacíamos viajes misioneros juntos. México 2 veces antes, y nuestro pastor de jóvenes nos había preguntado si queríamos ir a ayudar a otra iglesia en México. Nos dijo que íbamos a pasar 3 noches allí. Todos dijimos que sí, que nos encantaría. Se preparó para hacer un viaje de una noche. Cuando llegamos a la iglesia, era enorme. Más tarde nos enteramos de que se hizo en 1895, y fue una de las iglesias más populares de la zona. Puede sentar a unas 1000 personas más o menos. Cuando llegamos, nos sorprendió su enorme tamaño. La cosa incluso tenía una torre así, que cuando entramos con nuestras bolsas, uno de los miembros de la iglesia se acercó a nosotros, y nos habían dicho que todas las habitaciones estaban llenas, así que dormiríamos en el pasillo. Dijimos que de acuerdo, y montamos nuestras camas improvisadas y nuestras pequeñas áreas. El primer día que estuvimos trabajando en la iglesia, nos dimos cuenta de que tenían rejas en todas las ventanas.
Uno de nosotros preguntó por qué tenían que, y nos dijeron que solía ser un asilo durante algún tiempo. Yo estaría mintiendo si digo que esto no nos asustó un poco más tarde. Esa noche los 5 nos quedamos. Me levanté tarde y vi algunos videos de YouTube y películas. Todo el mundo estaba dormido antes de las 11 de la noche y me estaba preparando lentamente para dormirme de repente. Oí a alguien caminando alrededor de... Me imaginé que era uno de los miembros del personal, y no pensé nada de él. Inicialmente lo que cambió mi mente. Sin embargo, es que los pasos siguieron por una hora. Honestamente empecé a enojarme. Yo estaba ya cansado y agotado por el día de viaje, así que me levanté y miré a mi alrededor. Me asomé por la esquina y los pasos se detuvieron bruscamente, y todo el sonido que hacían desapareció en un instante. Esto sucedería 2 veces más. Esa noche, al parecer uno de mis amigos incluso se levantó, y le pasó exactamente lo mismo la segunda noche que vinieron a la iglesia unos alumnos de secundaria. De ellos se había escapado, y a mí y a mis amigos nos encargaron ir a buscarlos, para que todos pudiéramos dirigir como grupo. El grupo de niños había ido hacia la entrada principal. Solo había 2 maneras que usted podría ir para llegar allí, aunque uno era volver el camino que estábamos caminando, y el otro era hasta este conjunto de escaleras. Los vimos correr por las escaleras, y como éramos 3, decidimos bloquearlos. 2 de nosotros bloquearíamos su huida por las escaleras, y uno de nosotros subía. Cuando subíamos al final los cogimos. Pero uno de los niños faltaba una escalera que subía a la torre, y pensamos que el chico tal vez subió por allí. Así que mi amigo Eric y yo fuimos a comprobarlo. No pudimos ver ninguna señal del niño, así que al final supusimos que el chico simplemente volvió a por comida. Cuando salimos de la torre, oímos 3 fuertes golpes. Vinieron de detrás de nosotros Eric y yo nos miramos y dijimos, no nos largamos de aquí, y volvimos al grupo, y nos comimos la comida esa noche. Cuando intenté dormir, nos volvimos a oír esas pisadas. Casi toda la noche. Las oíamos resonar a nuestro alrededor. Nos pusimos auriculares para poder dormir. Al menos ese último día, fue absolutamente terrible. Un de secundaria se peleó con su madre, y se escapó. Una vez más, nos encargaron que encontráramos a ellos. Según el personal había salido corriendo hacia el sótano, mientras que allí abajo vimos la puerta de donde retenían a la gente del manicomio. En su día había tantas habitaciones, que las 5 acordamos separarnos y buscar, y que uno de nosotros se quedaría a esperar. Eric dijo que se quedaría a esperar, así que James, Olivia, Nathan y yo entramos, y empezamos a revisar las habitaciones una por una, bajando lentamente por el pasillo. Si no recuerdo mal, era probablemente el 3er pasillo que revisamos, y abrimos la primera puerta. Vimos que estaban almacenando artículos en... Por supuesto, yo estaba abriendo la puerta, y James salió corriendo con Olivia. Justo detrás de él al principio, Nathan y yo no pensamos nada, y pensamos que eran solo jugando. Nathan y yo nos dimos vuelta, y vimos una figura de sombra parada ahí a la derecha. Detrás de nosotros, soltamos colectivamente una serie de palabrotas. Nathan era mejor corredor que yo, así que él llegó primero a la puerta, ya que la puerta se abría hacia afuera, y se cerraba más rápido de lo que debía, y dejaba. Y la abrí de una patada. Después grité a mis amigos por dejarme atrás, y dejar que la puerta se abriera. Casi se me cierra porque es el tipo de puerta que se cierra por dentro, y solo se puede abrir desde el otro lado. Por eso estaba tan enfadado con ellos de todos modos. Esa fue mi historia de mi tiempo trabajar como misionero en México. El país es un lugar hermoso y sereno con una rica historia, y gente maravillosa. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que tenga la oportunidad de visitar el país, que lo haga al menos una vez en la vida. Tal vez usted experimentará algo de la energía sobrenatural que hice. Nunca pensé que tendría algo demasiado jugoso que compartir hasta hace unas noches, que me senté en mi habitación, y me quedé escuchando algunas historias de miedo en el canal de Swan Dweller. Primero que todo, soy mexicano, pero vine a la US cuando yo era apenas un niño pequeño. Mi mamá misma había experimentado plenamente crecer en México, específicamente en nuestra ciudad natal rural, a unas 2 horas de cualquier gran ciudad. Estoy encontrando el tiempo para compartir sobre esto ahora.
Pero hace unas noches mi madre y yo tuvimos una conversación sobre sus tiempos tontos en México, cuando era jovencita, y ella viviendo en un rancho con sus hermanos y padres. No se puso muy emocionante, hasta que pregunté cómo eran las noches. Fue entonces cuando compartió algunas experiencias interesantes. Me ha dejado completamente alucinado, que nunca se me ocurriera la idea de que mi madre creció en una zona propensa a lo raro o paranormal, experiencias que estaba en el temor de escuchar todo por primera vez. Sobre todo porque estoy increíblemente interesada en este tipo de cosas. Empezó diciendo que las noches eran oscuras, tristes, y a veces aterradoras. Me dijo que muchas veces los perros se comportaban mal y se ponían nerviosos, ladrando por la noche, gruñendo a cosas que simplemente no estaban allí. Sintió una ominosa presencia de vez en cuando, o como si la estuvieran vigilando. De aquí en adelante, compartió algunas historias separadas. Me dijo que de vez en cuando veía luces de diferentes colores en el cielo, bailar y moverse en diferentes direcciones a gran velocidad, algunos sobre las colinas de su ciudad natal, o rancho. Había otros en lo alto del cielo. Ella describió el más impresionante que había visto. Dijo que era como una bola brillante que se dispersaba en todas direcciones, diferentes luces, que se reunieron de nuevo en una especie de danza. Tenga en cuenta, estos avistamientos. Iría todo el camino de vuelta a los años 80 y principios de los 90. Como mi madre nació en 1976. Tras este pequeño resumen de avistamientos que había visto, recordó que hace aproximadamente un mes estuvo hablando con su hermana por teléfono, que todavía vive en esa ciudad natal, hasta el día de hoy. Le dijo a mi mamá acerca de una escalofriante experiencia que tuvo hace unos 6 meses. A partir de ahora, voy a tratar de describir lo mejor que pueda. Según la hermana de mi madre, ella y su marido habían decidido ir a pescar por la noche. No me preguntes, esta gente está acostumbrada a vivir en esta zona. El destino estaba en una zona lejana donde había un río situado en una especie de colina, a la que solo se podía acceder caminando. Al borde de dicha colina había una larga pendiente no muy pronunciada que descendía, y que era cubierto de muchas rocas que serían demasiado difíciles de atravesar por la noche. Acercándose al final de la ladera, allí es aparentemente un pequeño lago envuelto. Su vista era principalmente las colinas ondulantes, iluminado por la luz de la luna. En un momento de su pequeña estancia, en esta colina comienzan a oler un olor muy fuerte, olor que solo pueden describir como hierro oxidado o algo parecido. Era solo un olor muy fuerte. Lo describió como la siguiente cosa que saben que ven un rojo luz u orbe localizado, donde debería estar el sudario del lago. Describen que esta cosa se movía lentamente, o revoloteando alrededor. No podían ver exactamente lo que era debido a los arbustos. Mientras contemplaban esa extraña luz roja al pie de la ladera, dijo que solo podía describirla como la luz más brillante que jamás había visto. Apareció ante ellos, y saltó hacia el cielo una luz tan brillante, que iluminaba una enorme cantidad de la zona circundante. Era una luz muy amplia y circular, que brillaba en el suelo desde una fuente en el cielo. Ella dijo que solo podía distinguir un extraño objeto redondo, que rodea esta luz, básicamente su típica forma de platillo, pero muy grande. Estaba aparentemente por encima de donde se encontraba el objeto rojo. Durante todo el tiempo que estuvieron distraídos con esto, no se dieron cuenta de que la luz roja se movía en su dirección a paso firme, y en ese momento se abría paso por la ladera. Ella dijo que cuando lo vieron tan cerca, que básicamente corrió fuera de allí sin mirar atrás, engullido enteramente por el miedo a escuchar esta historia. Por primera vez me puso la piel de gallina completamente. La hermana de mi madre y su marido no compartieron esto con nadie, excepto con unas pocas personas por miedo a ser ridiculizados. Personalmente, creo que es una historia increíble, no solo por la magnitud del encuentro, sino porque te hace darse cuenta de lo mucho que se nos escapan encuentros como este. Fue escalofriante. Los próximos encuentros son más como fenómenos paranormales, y creo que los encontrarás igual de interesantes. Hacia el final de nuestra conversación, recordó que antes de que llegáramos a los Estados Unidos, su madre estaba muy enferma. Tan enferma que lo único que podía hacer era tumbarse, cerrar los ojos y tener epilepsia.
Síntomas me dijo que su padre le gritaba constantemente que no se muriera una noche mientras ella y la familia la acariciaban y lloraban. Fueron testigos de una extraña bola luminiscente de la luz. Llegó de la nada a su casa. Ante sus ojos dijo que cuando esta luz alcanzó a su abuela se dispersó, y ella despertó inmediatamente con todos sus 6, sin ninguna explicación de lo que acaba de pasar. Mi madre añadió a esto diciendo que había un pequeño rumor de que alguien podría haber utilizado la brujería en mi abuela. Pero ella no sabe si eso había sido cierto, o no. Me quedé alucinado cuando lo oí. Creo que nunca había oído nada igual. Su última historia antes de terminar viene de su padre, y las historias que le contaba al parecer. Mi abuelo tenía muchas historias, pero esta es la única que ella podía recordar en ese momento cuando era más joven, y vivía en una zona rural mucho más extendida. Se veían estas llamas o incendios en la distancia. Estos fuegos aparecían de la nada, y desaparecían cuando intentaba llegar a su ubicación una noche en concreto. De camino a casa, vio lo que parecía su casa envuelta en llamas. Totalmente asustado y angustiado, corrió hacia allí, y cuando se acercó a la zona y finalmente llegó, todo era completamente normal, y seguía intacto. Me gustaría añadir algo más, pero ella dijo que eso era todo lo que recordaba que le habían dicho. Es extraño y corto. Supongo que es todo lo que tengo para compartir. Tendré que ver si ella se acuerda cualquier otra cosa. En otro momento. Espero que estas historias sean esclarecedoras en un aspecto u otro, porque realmente eran para mí. Primero me gustaría empezar diciendo que no soy un escritor profesional, ni mucho menos, pero siempre me he sentido atraído por todo lo paranormal. No siempre fui la persona más valiente de niño, pero me gustaban todas las cosas paranormales. Aún así, he experimentado muchas cosas a lo largo de mi vida, algunas cosas que parecen sacadas de una película o de un libro. Esta vez les contaré más de una cosa leve y no tan extraña que me pasó mientras caminaba a casa una noche en México. Antes de empezar, te pongo un poco en antecedentes, para que mejor entienda mi historia. Nací y crecí en un pequeño pueblo de México. Todo el mundo se conocía, aunque todos teníamos coche. Casi siempre íbamos andando a todas partes. Había delitos, pero eran muy raros y nunca ocurría nada realmente violento. Soy el menor de 5 hermanos, y mis padres rara vez estaban en casa. Esto significaba que podía quedarme despierto hasta tarde e ir a casi todas partes, siempre que yo quería. Que mi ciudad natal está en una especie de valle con la mayor parte de la ciudad en un lado de estas colinas altas. Mi casa estaba situada en un bloque al pie de la colina más empinada, con mi calle directamente perpendicular a las 2 calles principales que conducían a ella. Una de estas calles era un poco más de una carretera principal, que se utiliza sobre todo para llevar a la colina, que se utilizó para las tradiciones religiosas. Y tal. De todos modos, esta carretera principal estaba poblada en su mayoría por mi familia con mi abuela, por parte de mi padre, y mi lado de mamá, ambos que vivían en este camino cerca de la colina. Su casa asimismo era pequeño, pero el diagrama era grande, y la casa de mi tía está dispersa a su alrededor. Esto seguía siendo un paseo bastante largo desde mi calle, a unos 5 minutos de caminata. Más o menos. Mi familia era una muy típica mexicana. La familia, y se reunían en su casa casi todas las noches. Una noche acabé quedándome hasta muy tarde, mi tiempo habitual con mis primos. Para cuando empecé a ir a casa, era más de medianoche. Había farolas, pero estaban muy espaciadas a lo largo de las calles, que estaban bloqueadas por un montón de árboles. Para empezar con que era espeluznante definitivamente para un niño. Así, pero la luna estaba fuera, y ayudó a aliviando un poco mis nervios. Comencé a caminar cuesta abajo hacia la casa. Todo el tiempo me sentía raro, como si me estuvieran siguiendo y vigilando. No necesariamente me sentía como si estuviera en peligro, pero me sentí increíblemente intranquilo. Todo el paseo. Mi corazón sentía como si estaba en mi garganta, y sentí que en cualquier momento iba a correr huyendo de mi vida. Seguí caminando por la calle, teniendo que miraba de vez en cuando por encima del hombro. Al final llegué a la esquina, y giré hacia mi casa. Ahora en mi calle, ha habido una casa que ha estado abandonada durante mucho tiempo. Siempre me dio escalofríos, y que era una tercera casa de la esquina. Estaba a punto de pasar por ella cada vez que pasaba.
Siempre me caminar en el lado opuesto de la calle, que no tenía nada, ni siquiera una acera. Tendría que pasar por el mismo camino esa noche, pero esta vez estaba bloqueado por estos enormes montones de arena. Y suciedad, probablemente algún tipo de trabajo de construcción cerca, que combinado con un enorme camión de reparto aparcado en la acera perteneciente a mis vecinos, me obligó a caminar por el medio de la calle. Al acercarme a la casa, tuve que prepararme mentalmente y darme valor para caminar delante de ella. Mi corazón comenzó a acelerarse. Siempre me asustó esa casa, pero por alguna razón esta noche me pareció peor de alguna manera. Me obligué a seguir caminando, y mientras lo hacía escuché que alguien me llamaba desde la dirección de la casa. Me congelé en ese instante, mi corazón saltó en mi boca, y se volvió a mirar, y yo no vi nada, ni a nadie. Sentí una gran ola de alivio. Me invadió. Empecé a respirar de nuevo como lo había estado haciendo. Aparentemente conteniendo la respiración, estaba a punto de empezar a caminar de nuevo cuando oí la voz de nuevo. Esta vez yo se giró para mirar a un chico joven que parecía tener mi edad, quizás un poco menos. Me pareció raro, antes de asustarme de verdad, o algo así, ver a un chico de mi edad de 0 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 de ese pie, a mi lado en ese lugar. Casa no me lo pensé dos veces por el hecho de que podía verle perfectamente, aunque él estaba de pie en la oscuridad. No hay luces procedentes de una casa abandonada, e incluso un árbol bloqueando la luna, y la calle se quedó inmóvil durante unos instantes, sin decir una palabra, mirándome fijamente al alma. Todo el tiempo que estaba tratando de procesar lo que estaba pasando, me habló de nuevo pidiéndome que fuera con él, diciendo que podíamos vayan a jugar juntos. Yo trataba de hablar, pero no podía formar palabras. Me pareció que pasaron horas. Todo el tiempo me quedé congelado en el lugar, solo mirando a este chico, mi mente acelerada. No me había dado cuenta de que estaba brillando. Empecé a temblar todo el tiempo, y seguía intentando moverme, pero no podía gritar, no podía correr, no podía hacer nada. Ese chico se quedó allí mirándome fijamente, sin mover un músculo. Habló una vez más, antes de caminar unos pasos más cerca de mí. Parecía pasar como una sombra. Mientras caminaba su figura se oscurecía, y entonces brillante de nuevo como esto sucedió. Él llamó mi nombre completo, y entonces me di cuenta de que él se parecía a mí. Ahora,
Esto me sacudió hasta el fondo. Me sacudió de nuevo al lado de y finalmente pude liberarme de este trance. Era como si esta cosa fuera yo, pero los ojos eran mal, parecían llenos de odio. Recuperé el control de mí mismo, grité, no en lo que fuera esto, y corrí más rápido que nunca antes. Todavía no tengo idea de lo que era esa cosa. No sé si era un doppelganger, un demonio, o que no parecía seguirme, y yo nunca lo vi de nuevo después de 188, que todavía me asusta pensar en ese día. La gente pide todo el tiempo para tratar de averiguar qué fue lo que vieron. Pero honestamente no quiero saberlo de todas formas. Si decides compartir esto en tu canal, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar estas espeluznantes y supuestamente verdaderas historias de terror de México. Si te han gustado estas historias, no dejes de suscribirte. Son historias como la tuya, las que realmente ayudan a mantener este programa en marcha. Si te gustaron estas historias, por favor asegúrese de golpear ese botón, me gusta, ya que ayuda a mi Autatón. The more likes this episode, gets the more YouTube promotes it to fresh new eyes, and that's incredibly útil para nosotros. Si eres nuevo, ¿por qué no unirse a nosotros? Golpeo ese botón de suscripción y activar notificaciones para no perderse nunca un nuevo episodio, ya que los subo casi todos los días, y todas las cosas naturales y sobrenatural.